Yo, por mi parte, pues voy a hacer una breve presentación de cómo la ciencia de datos está enfocando, está ayudando en esta pandemia del COVID-19. Entonces, yo soy Isaac, soy el coordinador del Laboratorio de Ciencia de Datos de la Universidad Rey Juan Carlos. Y os vengo a presentar este pequeño trabajo que hemos hecho en colaboración con el grupo MetaO2 de la universidad, representado por su director Salvador Perelló, y en colaboración también con la Academia Joven de España a través de su secretario Javier Martínez Moguerza. Entonces, sí, el control de la presentación. Vale, perfecto. Nosotros enfocamos la ciencia de datos como ese compendio, esa intersección entre las matemáticas, la estadística, la ciencia de la computación y el conocimiento del dominio. En este caso, el dominio nos lo proporcionan tanto nuestros contactos, que son epidemiólogos, como los sociólogos con los que trabajamos para entender un poquito pues toda la problemática detrás de esta pandemia. Los datos los estamos obteniendo, luego lo comentaré un poquito más detalle, pero los obtenemos de la Johns Hopkins University y del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad aquí en España. Nosotros hemos desarrollado, en la parte de modelado, algunos indicadores, un indicador de suficiencia sanitaria y un ratio de cobertura potencial que nos sirven para estimar la presión que sobre el sistema sanitario está suponiendo esta pandemia. Hemos desarrollado estos indicadores y los presentamos diariamente en nuestra página web a través de un formato de tablero con ciertas funcionalidades y que hacen, bueno, pues que toda esta información que nosotros proporcionamos sea bastante accesible, bastante visual y esté llegando en informes resumidos todos los días pues al Ministerio. Entonces, lo que nosotros llamamos este tipo de proyectos el aprendizaje en torno a los datos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué proyectos se están llevando a cabo en España y en Europa? Proyectos de ciencia de datos asociados al COVID-19. Pues tenemos estos tableros de visualización de bases de datos dinámicas, tanto para visualización como para predicción, como es el nuestro, el que presentaré en unos minutos. Pero bueno, ahí he querido poner uno que está utilizando el gobierno vasco a través de una empresa, en este caso una empresa que se llama Sherpa, que está haciendo, pues utilizando la inteligencia artificial, utilizando la ciencia de datos para tratar de predecir las necesidades hospitalarias asociadas, creo que predicen a 7 días, las necesidades que puede tener un hospital de acuerdo a la evolución pues, del número de casos, de las altas, de los fallecimientos. Después hay otros proyectos más enfocados. Este es un proyecto a nivel europeo en el que a través de aplicaciones móviles se pretende conseguir que, dado un caso positivo, se informe, se rastree ese caso y se informe a través de esa aplicación móvil a todos los contactos que han estado en cercanía de ese caso positivo. Este tipo de aplicaciones tienen un problema cuando lo enfrentas a la privacidad de datos, ¿verdad? No obstante, como comenta algunos filósofos, ahí he puesto una pequeña respuesta a una pregunta que se hace a un filósofo surcoreano, quizás la sociedad hoy en día está más que nunca dispuesta a ceder un poquito de su privacidad en aras de la búsqueda de soluciones a la pandemia y a estos problemas que estamos teniendo de movilidad. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al aprendizaje máquina, bueno, pues se están utilizando para diagnóstico, búsqueda de tratamientos y vacunas, especialmente en laboratorios farmacéuticos y en grandes proyectos a nivel europeo, alguno tenemos aquí a nivel nacional. No quiero entrar mucho en esto porque, bueno, creo que después se hablará en el seminario más profundamente de este tema, pero simplemente pues he traído una de las herramientas de aprendizaje máquina de los últimos años más potentes como puede ser el aprendizaje profundo, el deep learning, que se está utilizando bueno, pues en estudios sobre imagen médica, tratando de diagnosticar coronavirus en esas imágenes. Y después tenemos otros proyectos más enfocados a recoger datos de usuarios. Por ejemplo, la Generalitat Catalana, a través de este portal, Stop COVID-19 CAT, lo que ofrece es que los usuarios se den de alta y registren pues, variables, como puede ser la temperatura, e informen a la Generalitat de cómo evolucionan estas variables dentro del propio usuario. El problema de este tipo de aplicaciones es el ruido.
decir, quién las está utilizando, con qué frecuencia las está utilizando, qué información está proporcionando. Digamos que se confía mucho en el usuario y dependemos un poquito del usuario a la hora de verificar, o si queréis, de la calidad de los datos que ahí se estén recogiendo. Bien, si pasamos a la siguiente, por favor. Pues aquí tengo algunos ejemplos de esos tableros dinámicos de análisis de esas bases de datos. Tenemos el tablero de la Johns Hopkins University. Tenemos tableros que ofrecen diferentes medios de comunicación, como puede ser el New York Times en Estados Unidos, o aquí en España, bueno, como bien sabéis, pues todas las, no sé, El País, El Mundo, El Confidencial, cualquier periódico está ofreciendo un montón de lo que ellos llaman periodismo de datos, ¿no? Este periodismo de datos tiene un pequeño inconveniente desde mi punto de vista, y es que suele responder a una línea editorial. No quiero decir con ello que no sea fiable, simplemente que los datos, digamos que cómo se cuentan las cosas, pues pueden estar un poquito influenciados por esa línea editorial del periódico o del medio de comunicación. Después he querido poner un tablero que ahora veremos del Servicio Estadístico de Ghana, el país africano, para llamar la atención sobre que esto de la ciencia de datos no es algo que se esté utilizando únicamente en el primer mundo, sino que en países africanos afectados por la pandemia, pues también se está recogiendo y se está haciendo bastante bien. Hay un montón de artículos que podéis encontrar sobre ciencia de datos aplicado al COVID-19. En Kaggle, que es una plataforma que es bastante conocida por los científicos de datos, hay una base de datos en torno a 50.000 artículos científicos, con el peligro que supone a día de hoy toda esa información, en el sentido de que muchos de esos artículos no han sido revisados en profundidad por expertos en el área. Entonces, digamos que hay mucho ruido también y hay que analizar esos artículos con bastante cuidado. Y luego está el nuestro tablero, que ahora os enseñaré, y nuestra aportación, que ya decía antes, extraemos los datos del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces, si pasamos a la siguiente, creo que tengo el tablero de la Johns Hopkins University, donde veis que básicamente lo que ofrecen son un análisis basado en 3 variables fundamentales: el número total de confirmados en los diferentes países y a nivel global, el número de muertes y el número de recuperados. Estas son las variables que estamos manejando pues prácticamente todos los analistas de datos y no muchas más. Si pasamos a la siguiente, por favor. Este es el tablero que ofrece el gobierno ganés, del país africano, y como veis, bueno, pues está bastante bien, está bastante clarito, no se ve muy bien, pero si lo googleáis un poquito y buscáis, vais a ver que la información que dan es bastante completa, y incluso en ocasiones insertan vídeos con recomendaciones para la población, o sea que es un tablero bastante limpio, bastante accesible. Pasamos, por favor. Esta sería la información que está ofreciendo el Instituto de Salud Carlos III y de donde nosotros pues extraemos parte de los datos que os voy a presentar a continuación. Si pasamos. Esta es nuestra página, este es nuestro tablero, digamos. Podéis consultarlo, podéis buscarlo, podéis consultarlo en nuestra página web del DSLab, y lo ofrecemos, lo actualizamos cada día con los datos que publica el Ministerio a las 12 de la mañana, 11:30, 12 de la mañana. Y bueno, ahora os enseñaré, digamos, esos indicadores que nosotros hemos construido. Básicamente se trata del indicador de suficiencia sanitaria, que mide esa presión que está soportando, esa presión extra que está soportando el sistema sanitario fruto de la pandemia. Entonces, si pasamos a la siguiente. Aquí tenéis arriba a la derecha esos indicadores de suficiencia sanitaria. Es la gráfica, bueno, pues la primera gráfica que nosotros solemos poner en el informe. Si os fijáis, hay una línea que marca el indicador de suficiencia sanitaria diario. Nosotros decimos que el día es positivo cuando el número de casos es inferior al número de recuperados y número de fallecidos, porque se supone que en ese caso el sistema sanitario se está liberando. Se está liberando porque no entra tanta gente como la que se está recuperando. De esos días positivos, pues tristemente, a día de hoy, a día 16 de abril, solo hemos tenido uno en España. Solamente el martes 14 de abril ha sido un día calificado por nosotros como día positivo, porque nuestro indicador de suficiencia sanitaria fue superior a 1. Cuando hemos estudiado nuestro indicador en comparación con el de otros países, es decir, el mismo indicador calculado en otros países, pues
es la gráfica que tenéis abajo, ese indicador acumulado, enfrentado el español, que es el que está en rojo, con el de otros países. Bueno, pues al principio de la pandemia vimos que el comportamiento de ese indicador en España era muy similar al que podíamos observar en China en los días correspondientes, en los días equivalentes de su pandemia. Esto cambió. A partir aproximadamente del día 30 empezamos a parecernos menos a China y digamos que nuestro indicador empezó a parecerse en su comportamiento más al indicador de Corea o incluso de Italia. No quiere decir que estemos obteniendo los mismos resultados que esos países, pero sí una tendencia similar. Desde luego, lo que no está pasando ahora mismo en España es que el indicador se comporte de la manera tan perfectamente sigmoidal como lo hacía el indicador chino. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí veis que enfrentamos por comunidades autónomas los dos indicadores, o el indicador y el ratio que nosotros calculamos. En el eje de las X tenemos esa suficiencia sanitaria. Estar a la derecha significa que estás liberando recursos, entonces tienes un sistema menos cargado desde el punto de vista de esa suficiencia sanitaria. Y en el eje de las Y tenemos la cobertura potencial. Es tanto mayor cuanto mayor es el número de camas hospitalarias libres o mayor es el número de camas en UCI libres. Entonces, está claro que este gráfico, si lo pintamos día a día, que es como lo hacemos en la página web, pues el ideal es estar en esa zona en ese cuadrante arriba a la derecha, que nosotros llamamos dotación sanitaria equilibrada. A día de hoy, porque si lo he hecho bien, este es el gráfico de hoy, pues tenemos a las Islas Baleares y Canarias en una situación bastante equilibrada, incluso Ceuta está en esa zona. Perdonad que se me ha ido. Vale. Y la Comunidad Valenciana que lleva como una semana comportándose con unos índices bastante positivos. En cambio, en la parte de infradotación sanitaria, pues nos encontramos regiones como Castilla-La Mancha o especialmente Castilla y León, que lleva como 10 días empeorando sustancialmente sus indicadores. Bien, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, como todo el mundo siempre nos ha pedido predicciones, aunque es bastante arriesgado hacer este tipo de predicciones de cuándo se van a levantar las restricciones de movilidad, nosotros hacemos una predicción un poquito conservadora en el sentido de que lo que predecimos es buscando o basándonos en la fecha y en el valor que tenía China cuando las autoridades chinas se encontraron en disposición de anunciar el levantamiento de las restricciones de movilidad. Es decir, lo que nosotros predecimos es cuándo nuestros indicadores van a llegar a un valor superior al 93%. Ese era el valor que tenía China cuando las autoridades chinas anunciaron el levantamiento de ciertas medidas de confinamiento. Bajo esa hipótesis hemos dividido a las comunidades autónomas y según su comportamiento en 3 fases. A día de hoy, Comunidad de Madrid e Islas Baleares son las 2 comunidades que tienen unos indicadores más elevados y por lo tanto las que primero llegarían a esa fecha de levantamiento del confinamiento o de la posibilidad de ese levantamiento, digamos, y la fecha plausible para estas comunidades sería el 29 de abril. En una segunda fase estaría el País Vasco, La Rioja, Cataluña y probablemente mañana incorporaremos a esa fase 2 a la Comunidad Valenciana por su comportamiento en los últimos días, con una fecha plausible de levantamiento de ciertas restricciones de confinamiento en torno al 1 de mayo, mientras que el resto de España, al ser una amalgama de comunidades, cada una comportándose de manera bastante diferente entre ellas, bueno, pues hay un margen mayor ahí de un error mayor, un intervalo de confianza más amplio y estaríamos hablando de en torno al 15 de mayo. Estas predicciones y todas las demás información la podéis encontrar, ya digo, en nuestra página web. Entonces, si pasamos a la última transparencia, por favor. Bueno, ¿y después qué? Después de que se levanten estas medidas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues aquí quería llamar la atención sobre un artículo que publicó ayer Kiko. Kiko Llaneras quizás muchos de vosotros lo conozcáis, es un periodista, bueno, es científico de datos y publica sus artículos en El País. Kiko colabora con nosotros en el máster en Data Science, del cual yo soy director, el máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y al que os animo que os apuntéis el año que viene porque una de las conclusiones que podemos sacar de esta situación es que se va a necesitar un ejército de científicos de datos pues para rastrear todos los datos de todos esos móviles y de toda esa gente que se está moviendo y que es posible que se necesite identificar
a quién han tenido cerca y con quién se han movido. Esos test masivos que se deberían de realizar para detectar coronavirus en cuantas más personas, cuantos más test mejor. Probablemente haya que mantener esa distancia de seguridad, el uso de mascarillas y luego ese concepto de inmunidad de grupo que no está muy claro qué significa, si es un 60, un 70 o un 80%. En cualquier caso, sea como fuere, quiero terminar con una frase que usamos nosotros bastante y es que los respiradores salvan vidas, pero los datos también. La ciencia de datos va a ser una herramienta muy necesaria en la prevención y en la detección temprana de estas situaciones de pandemia en un futuro. Así que os animo a todos a que os intereséis por esta rama de la ciencia de datos, que puede ayudar a mitigar en la medida de lo posible todos los problemas de la pandemia. Y bueno, pues nada más. Agradecer a la Academia Joven de España la invitación y bueno, al final creo de la charla habrá un turno de preguntas, entonces estaré a vuestra disposición para contestar. Muchas gracias.